Shalom, amigos, muy buenas noches. Laila Tov Kulam, bienvenidos a Hashem para una noche más de estudio del Tanaj. Como siempre, bendecimos a nuestro Creador, bendito su nombre, por permitirnos estudiar, por permitirnos seguir profundizando en lo que hay oculto detrás del texto de el Tanaj, de los profetas. En este caso, hoy vamos a tener una parte del capítulo 17 de Melahim Aleph. ¿Listo? Entonces, capítulo Yudzain. Y el tema con el que iniciamos es con el rey Ahab, que fue el último estudio que hicimos, más aparece en escena hoy Eliyahu Anabí. Sí, Baruch Hashem. Vamos a dedicar este estudio por la Shema para Ruth Gutiérrez Batzara, Baruch Hashem, que reciba Refuah Shelema, Refuah de Nefesh, Refuah de Aguf, junto con todos los miembros de Am Israel. Muy bien. Entonces, bueno, estamos ubicados, como dijimos, capítulo 17. ¿Listo? Lo último que vimos fue que Ahab quedó como rey de Israel después de su padre Omri y nos dijo algunos versículos referente a que él erigió, fue peor que todos sus antepasados en el sentido de que, aunque todos seguían los pecados de Jeroboam, este hombre, Ahab, hizo algo diferente. No solo siguió en los pecados de Jeroboam también, sino que además le sumó que construyó estatuas para Baal y para Asherah, ¿sí? Entonces, eso se debe esencialmente a que había tomado como esposa a Jezabel, hija del rey de los Sidonios. Entonces, ella lo influenciaba todo el tiempo para hacer cosas de servir a esos ídolos que acabamos de mencionar. Y todo eso se va a ampliar a lo largo de todas estas semanas que vamos a estudiar sobre el rey Ahab y sobre el profeta Eliyahu. ¿Listo? Entonces, con el permiso del cielo, voy a leer unos versículos del Tanaj y procedemos a estudiarlos a profundidad. Nos dice el Tanaj así. Eliyahu Atishbi, de los habitantes de Gilead, procedió a decir a Ahab: tan ciertamente como que vive Hashem, el Elohim de Israel, delante de quien en efecto estoy de pie, no habrá durante estos años ni rocío ni lluvia, excepto por orden de mi palabra. Ahora le vino la palabra de Hashem diciendo: vete de aquí, tienes que dirigirte hacia el este y ocultarte junto al valle torrencial de Kerit, que está al este del Jordán. Y tiene que suceder que debes beber del valle torrencial y ciertamente de orden a los cuervos para que te suministren alimento allí. Él se fue inmediatamente e hizo conforme a la palabra de Hashem, así que se fue y se puso a morar junto al valle torrencial de Kerit, que está al este del Jardín. Y los cuervos mismos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y siguió bebiendo del valle torrencial. Pero al cabo de algunos días aconteció que el valle torrencial se secó porque no había ocurrido aguacero sobre la tierra. Voy a dejarlo hasta ahí, con estos 7 versículos tenemos para hablar un buen rato. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo primero es tratar de identificar sobre esta persona, este nuevo profeta que nos aparece, que hasta ahora no lo conocíamos o no había sido nombrado, y que se llama ahora Eliyahu, ¿cierto? Normalmente, cuando se habla de los profetas, siempre se menciona a sus padres. Eso nos da una línea más o menos de poder conocer de dónde descendían. Eso nos permitiría asociarlo a alguna familia. ¿Ok? Muy bien, pero acá nos habló simplemente que era de Gilead, de los habitantes de Gilead, ¿sí? El territorio de Gilead era en perteneciente a Menashe, ¿cierto? Pero no era de la tribu de Menashe este profeta, ¿sí? No sabemos quién era su papá, no sabemos quién era su mamá, entonces no tenemos un rastro más que algunas pequeñas sombras que van apareciendo en estas semanas para identificar quién es, ¿sí? Ok, lo único que sí nos dice Rashi es que era de una ciudad llamada Toshaf, ¿sí? Y esto está equivocado, perdón, esto está ubicado a continuación de el episodio anterior, ¿cierto? Que estuvimos hablando referente a el fallecimiento
los hijos de Hiel el Belitita. ¿Sí? Recordemos que acabamos la semana pasada hablando de que una persona se propuso reedificar Jericó, pero Yehoshua vino y no había puesto una maldición. Dijo que debiera reedificar Jericó, entonces esa persona pagaría con la muerte de sus hijos y efectivamente se murió el primogénito y se murió el último hijo de él al momento de que él empezó a hacer la reedificación de Jericó. Entonces, ¿por qué coinciden en este momento Ahab y Eliyahu? Dice Rashi, ambos fueron a consolarlo, fueron a hacer, a visitar a la Abel, ¿sí? A la persona que está en duelo. Entonces ese evento hizo que se vieran y ahí fue cuando la palabra Shem vino a decirle a Eliyahu que profetizara referente a lo del agua, ¿sí? Muy bien, en ese momento todo surge por algo, ¿sí? Siempre la causa de que Hashem nos envíe algún problema, pues es algo, ¿cierto? Pues que no sabemos qué es. Pero acá Rashi nos explica. Dice Rashi, ampliando su comentario a esta introducción, que el rey Ahab habló con el profeta Eliyahu y le decía, es posible que se cumpla la maldición del estudiante, mientras que la maldición del maestro no se cumple. ¿Cómo así, cierto? ¿Cómo así? Claro, la maldición del estudiante se refiere a Yehoshua. Yehoshua, ¿qué dijo? Aquel que reedifique Jericó va a pagar con la muerte de sus hijos. ¿Pasó? Tal cual. Pero dice el rey Acab, sin embargo, la profecía del maestro del Moshe no se cumple, porque a pesar de que Israel está entregado a la idolatría, la lluvia nunca se ha detenido. Entonces está haciendo referencia a la parasha de Kev, de Barim capítulo 11, versículo 17, donde dice, eso lo decimos todos los días en el Shema, en voz baja. De allá y Shamu Atishmeu, ¿cierto? Decimos en una parte, Bejaraf, Adonai, Hashemayim, Behedades, ¿cierto? Yo retendré la lluvia sobre los cielos y sobre la tierra, y no habrá para que la tierra no produzca su fruto, y serán exterminados rápidamente de la buena tierra que Hashem nos entrega, ¿cierto? Ok, entonces está diciendo, ¿cómo es posible que lo de Yehoshua, maldiciendo a quién? Inicia ayer dijo, se cumple, pero lo que dice Moshe referente a que si se entregan a los ídolos dejará de llover, nunca pasó, sigue lloviendo normal. Ah, entonces como la boca de Ahab pidió eso, pues inmediatamente Eliyahu Anabí le respondió, ¿qué fue lo que dijo Eliyahu Anabí? Vive Hashem, que no lloverá ni habrá rocío, excepto por orden de mi palabra. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos explica? Eliyahu tenía la intención, sigue siendo Rashi, de que todas las personas se arrepintieran al ver que no llovía, de que todo el mundo hiciera teshuva y dijera, oiga, sí, estamos mal porque dejamos a un lado a Shem y Barak, nos entregamos a los cielos de las naciones, esto no está bien, debería haberlos llevado a modificar su proceder, a cambiar su forma de actuar, pero pues no sucedió, ¿sí? Todo el mundo siguió con la adoración de los ídolos, pero ese era originalmente el objetivo de cuando Eliyahu pronuncia esta profecía. Ok. Dice Rabino Bejaye al respecto de lo que acaba de decir Eliyahu. Tal debe ser el nivel de quien se atreve a jurar por el nombre de Hashem, que él hará que se cumpla lo que juró. ¿Sí? Imagínense las frases que usó Eliyahu. Dijo, vive Hashem, que no lloverá hasta que yo lo diga. Y se cumplió. Eso significa que tiene un gran nivel de tal forma que su boca se atreve a pronunciar cosas que sí pasarán sí o sí. Tremendo. Entonces nos da dos ejemplos, ¿no? Uno es este, el viejo dijo, no cae lluvia hasta que yo diga, y usó el nombre de Hashem. Más adelante, en el Talmud, en Tanit, en la página 19, nos va a mencionar sobre un cierto Yehudí que se encerró en un círculo, hizo un círculo en el suelo y se sentó ahí y le pidió a Hashem que él no se movía de ahí hasta que no lloviera. Y llovió y por eso incluso es mencionado él en la Selijot, el que respondió a Joní, ¿sí? A Magal. Respondió a Joní entre el círculo para que lloviera. Pues para efectos de lluvia, ambos usaron el nombre de Hashem y ambos se cumplió, porque tenían un nivel gigante. Uno para retenerlo
la lluvia y otro para que cayera la lluvia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí Jajamín tratan de encontrar un poco cuál sería el origen del Yahoo, ¿sí? Como les digo, no he mencionado una genealogía para identificarlo. Por ahora solo vamos a manejar hipótesis. ¿Listo? ¿Cuál es esta hipótesis que mencionan los Jajamín? Dicen que podría ser de la tribu de Gad, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a recordar que la tribu de Gad tiene una particularidad. Según nos enseña el Midrash Rabbah, cuando Gad salía a la guerra, resulta que todo el mundo sabía por dónde había pasado Gad. ¿Por qué? Los cuerpos normalmente quedaban botados ahí, los de las personas que ellos mataban en batalla, pero los de Gad los descuartizaban. O sea, era como la señal distintiva de ellos. También de Gad se sabe que si salían 1000 soldados a la guerra, 1000 soldados volvían siempre. Nunca tenían bajas en combate, eran entonces unas personas muy fieras, eran personas tenaces. Los estaban tratando de enmarcar esta profecía de Eliyahu, que fue la primera que dio en su vida, de una vez fue un decreto que duró 3 años sin lluvia. Entonces lo ubican algunos y dicen, él era con los rasgos de alguien que pertenece a la tribu de Gad. Pues fue franco y tenaz para perseguir una meta, ¿sí? Lo hizo de manera agresiva y resuelta. Entonces, aquí encontramos que él no dudó en imponer su voluntad para lograrlo, ¿sí? Pero precisamente esa fiereza, esa forma radical de ser del Yahoo, separó al Yahoo de Israel. Entonces, al final, él fue incapaz de relacionarse con toda la nación a la que él le hablaba. Él le hablaba a Israel, pero la gente no lo escuchaba. ¿Por qué? Porque él había sido muy tenaz. Y vamos a ver después cómo hablaba su sucesor, Elisha, y Elisha era muy suavecito. Igual eso es normal porque no todo el mundo puede profetizar igual y todo el mundo puede enseñar igual, pero en este caso sí que tiene mucho más efecto positivo para cuestiones de la Torah, no siempre, pero normalmente una voz suave, una voz amiga, una voz que lo retroalimente a uno, antes de una voz que lo golpea a uno, ¿sí? Ok, esa es una visión, ¿listo? Otros también dicen lo contrario. ¿Sí? Ahí sí ya depende de cada uno cómo lo asume. Yo, por ejemplo, muchas veces aprendo más cuando me gritan, cuando me regañan. ¿Por qué? Porque a mí me educó un militar, mi padre fue militar. Entonces, yo siempre estuve en un régimen de juicio, de orden, de cumplir horarios, de ser ordenado, de nunca faltar, de ser disciplinado. Entonces, a veces a mí la información me entra mucho más cuando me la dan a golpes, ¿no? Pero no a todo el mundo le funciona igual. Entonces, ¿qué dicen los jajamim? Los demás jajamim. La tenacidad de Eliyahu, que no le tembló el pulso ir a hablarle al rey de Israel de esta forma, le ganó la eternidad y la grandeza, porque al final se convirtió en una fuente de fortuna y protección oportuna para Israel. ¿Sí? Todavía tenemos en cada sinagoga una silla para Eliyahu. Tenemos, cuando se hace una Bris Milá, la silla de Eliyahu. Para Pesach, la silla de Eliyahu, la copa de Eliyahu. Entonces, eh, esa manera de verlo también nos expresaría que el haber sido tan tenaz le ganó al final cosas para la eternidad a Eliyahu, ¿sí? Ok. Entonces, para cerrar el comentario de por qué lo asocian algunos Jamim a la tribu de Gad, nos dice acá en los apuntes de Jamim que esto se basa en Devarim 33:21, porque dice, y vino a la cabeza del pueblo, hizo lo que es justo para Hashem y lo que es justo para Israel. Se lo dijo Moshe Rabbeinu en la parashá Besoda Berajá. Y si se está refiriendo a Gad, se está refiriendo a un descendiente ilustre que tendría después y se asocia con que fue Elías Naví. Pero como les digo, estos son todavía hipótesis. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto, pero pues ahí tiene una prueba que diría que sí es así. Muy bien. Ahora bien, vamos a analizar acá un tema, ¿no? Y el tema tiene que ver con el por qué pudo el Yahoo prohibir o retener, digámoslo de esa forma, el agua, ¿cierto? Porque es algo que no es tan sencillo. Yo creo que es más fácil que podamos pedir que llueva a pedir que no llueva,
¿sí? Creo que al final hay pruebas de que muchas familias funcionó, de muchos jajamim, incluso esposas de jajamim, que hacían tefila y llovía. Pero a la inversa, pedir que no llueva y que eso funcione, eso requiere de otro nivel mucho más elevado. Entonces, ¿cómo empieza el Talmud, la Gemara, en Masejet Ta'anit? ¿Listo? Masejet Ta'anit, que nos habla de los ayunos, también nos empieza a hablar de un concepto, que este concepto es muy importante que todos lo sepamos. ¿Listo? ¿Qué nos enseña? Nos enseña que existen tres llaves que tiene Akadosh Baruj Hu y que no se las puede confiar a los hombres. ¿Sí? Él mismo es quien administra esas llaves. Sin embargo, a lo largo de la historia, él le ha prestado la llave a alguno que otro profeta para que pueda utilizarla, ¿cierto? Entonces nos da aquí la Gemara cuáles son esas tres llaves que solo le confía una a la vez a un ser humano y de forma muy esporádica. La primera llave que nos confió Hashem o que le confió a alguien fue a Eliyahu Anabí. ¿Listo? Eliyahu Anabí, esta llave se llama la llave de la lluvia. Llover, eso solo está en las manos de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces, digamos que todo el tiempo, cuando hacemos la amida, la instituyeron los jajamín, aprendí eso hoy, hace unos minutos atrás, mi esposa me explicó por qué la amida tiene 18 bendiciones. Yo no sé si ustedes saben, yo lo aprendí hoy, pero dan dos conceptos. ¿Cuál es? Bueno, eran tres. La primera, por el Salmo 29 porque 18 veces está escrito el nombre de Hashem. Por eso la media tiene 18 bendiciones. Y el otro, la otra enseñanza de los Jajamim es que tiene que ver es con el Shema, porque a lo largo del Shema también está 18 veces el nombre de Hashem escrito. Me puse a mirarlo en el Sidur y tal cual, mamash, tal cual, tremendo argumento. Entonces, en esa amida, por lo menos en dos bendiciones mencionamos la lluvia. En la segunda, cuando decimos morir tal o decimos Mashiach Baruch morir Geshem, ahí está mencionada la lluvia, y otra es en la novena bendición, que nos dice Barejeinu o Barejaleinu, y todo el tiempo se menciona que las lluvias son importantes. Si no llueve, no hay comida. Si no hay comida, pues tenemos problemas graves, ¿cierto? Entonces esa llave, a Kadosh Baruj Hu, se la confió en este momento Eliyahu Naví. Pero esa llave la sigue teniendo él y solo él sabe en qué momento envía las lluvias y en qué momento no. Nosotros lo que podemos hacer es incentivarlo a que use la llave, como presencialmente en Sukkot. Las lluvias dependen de cómo celebramos Sukkot. Entonces, pues, eso es para que nos llevemos ahí una referencia y en Sukkot, pues, hagamos todo muy bien. ¿Sí? Muy bien. La segunda llave que nos menciona Masejet Tanit es la llave de la matriz. ¿Listo? Es decir, la llave de los nacimientos. Nadie puede hacer nacer a un bebé. Eso es Akadosh Baruj Hu, que determina cuál es el momento exacto en que un bebé debe salir del vientre materno y llegar a este mundo. Nadie más lo puede hacer, ¿sí? Vean que hace años, estamos hablando de hace 6 años que tuve a mi segundo hijo, Baruch Hashem, mi esposa me dio un segundo hijo que se llama Yosef. Resulta que yo había estudiado ese tema, este tema que estamos hablando para esa entonces, que la llave de la matriz solo depende de Hashem. Y claro, cuando llegó el momento del parto, yo me encontraba fuera de la sala de partos. Y hágate y el Salmo 20, y el Salmo 20, 12 veces, porque esa es la segula para el parto. Y después el Ijot, después me puse tefilines y yaharí, todo en pleno hospital. Y un día, entonces me llamaron, me dijeron, señor, ya nació su hijo, y todo el mundo escuchó. Y yo me puse a llorar. Y todo el mundo diría, me imagino que todo el mundo diría, oiga, pero ese señor no quería que su hijo naciera, ¿o qué? Se puso a llorar cuando le dijeron que el hijo nació. La verdad que lloré de impotencia, porque efectivamente no fue mi tefila la que abrió el vientre de mi esposa. Eso ayudó, efectivamente, y seguramente se hicieron méritos para que no sufriera tanto. Pero
fue a Kadosh Baruj Hu quien abrió el vientre para que viniera al mundo ese bebé. Y yo me sentía tan miserable, tan insignificante, tan impotente que derramé lágrimas en ese momento como nadie se lo puede imaginar. ¿Sí? Entonces, bendito Hashem, me dio esa enseñanza en primera persona. Entonces, segunda llave, la llave de la matriz. Vamos dos, la lluvia, la matriz. Vamos con la tercera llave, que solo tiene Hashem y no se la da ningún hombre, solo esporádicamente. Y es la llave de la resurrección de los muertos. Ahí Hametim. Oh, muy bien. Entonces, ahí tenemos que eso también solo lo puede hacer Akadosh Baruj Hu. Nada más. Sin embargo, Eliyahu tuvo de la lluvia para prohibir 3 años que cayera en la tierra el agua, ¿verdad? Pero nos va a contar el Tanaj que más adelante, ¿sí? Él necesitó resucitar bueno, eso va a ser el tema dentro de una semana en realidad. Él necesitó resucitar al hijo de una viuda, donde él se estaba hospedando. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando él le pide a Shem que resucite al niño, o al muchacho, digámoslo de esa forma, también les va a gustar quién es ese muchacho, para que no se lo pierdan dentro de una semana. Entonces, allí a Kadosh Baruj Hu le dice, si tú quieres la llave de la resurrección, tienes que devolverme la llave de la lluvia. No puede ser que yo tenga una llave y tú tengas dos. Entonces, al final, Eliyahu accede, regresa la llave de la lluvia, a Kadosh Baruj Hu le concede la llave de la resurrección y puede resucitar a ese muchacho. Consecuencia inmediata, que la misericordia de Hashem es más grande que la del hombre. Hashem le dice a Eliyahu, ve y dile al profeta, al rey Acab, que va a llover. Y viene un aguacero tremendo. Entonces, eso fue lo que tuvo que hacer Eliyahu para poder resucitar al niño. Devolvió la lluvia e inmediatamente Hashem dijo, va a llover. La misericordia de Hashem es más grande que la nuestra. Entonces, muy bien. ¿Qué más aprendemos acá? ¿Cierto? El Midrash Haggadah se basa en algo que está escrito en Primera Reyes 18:44, ¿cierto? Que nos dice en 18:44, lo voy a leer rápidamente. A la séptima vez aconteció que llegó a decir, mira, hay una nubecilla como la palma de la mano de un hombre que viene ascendiendo del mar. Ahora él dijo, sube, di a Acab, engancha el carro y baja para que no te detenga el aguacero. ¿Sí? Se está refiriendo a eh, eh, la lluvia propiamente, ¿cierto? Pero no mencionó nunca el rocío, que son dos conceptos diferentes. Cuando dice no va a caer agua ni va a haber rocío, pero después sí dice que le diga a Acab que viene el agua. Nunca se mencionó que iba a volver el rocío. ¿Qué concluye el Midrash Haggadah al respecto? Nos dice que el rocío siguió cayendo todos los días, porque si bien alguien puede tener la llave de la lluvia, la del rocío es imposible. Hashem es así, no la tiene en forma de llave para dársela a nadie. Por eso nos dice incluso el Maseh Bereshit, que no existía la lluvia, sino que un rocío salía y regaba la superficie del Ganed, ¿cierto? Para alimentar las plantas. Ok, entonces, dice el Midrash, dijo Hashem a Israel, cuando hagan mi voluntad, así como ninguna creación tiene control sobre el rocío, así tampoco hay creación que tenga control sobre Israel. Y por ello es que se escribió en el profeta Mija, capítulo 5, versículo 7. El remanente de Israel será como el rocío que no depende de los hombres ni espera nada de ellos. ¡Wow! Tremendo. Todas las pruebas de lo que estamos escribiendo están en los profetas, sale el Midrash y no tiene nada que debatírsele. Las pruebas son muy claras. ¿Listo? Entonces aquí, tomando en cuenta, seguimos todavía en que hay sequía. ¿Sí? Ya nos alentamos un poquito para saber cuándo se acabó 3 años después y cómo fue el fin de esa sequía, pero seguimos en que hay sequía, por lo tanto hay hambruna. ¿Listo? Aquí hacemos un pequeño recorderis. Hay, dice el Midrash Rabá, Ruth Rabá, hay 10 hambres mencionadas en el Tanaj, 10 momentos de hambruna que tocaron a todo el mundo.
¿sí? De los cuales nadie se salvó. La primera vez que hubo hambre se refiere a Adán Rishon. ¿Por qué? Acá Baruj le dice al momento en que lo está castigando, maldita será la tierra por tu causa, espinas y cardos se producirá todos los días de tu vida. Y así fue, en ese momento te sembraba lo que fuera y salía todo espinoso o todo con cardos, entonces alimentarse era casi imposible. Pero nos enseña que hubo una hambruna terrible con el primer hombre nada más en la tierra. Luego se menciona que hubo una hambruna en la época de Lemech, el papá de Noah. ¿Cómo sabemos que hay una hambruna? Porque cuando él tiene a Noah, precisamente dice, este nos traerá alivio de todas nuestras cargas, precisamente porque Noah diseñó las herramientas, la pala, el asadón, la pica, el barretón, el rastrillo, bueno, todo eso lo diseñó Noah, a este mundo lo aportó y eso ayudó a que la tierra se hiciera fértil y pudiera producir en buena cantidad de alimentos. Entonces, eso nos enseña que esa es la segunda hambruna, la de la época del Lemech. Luego tenemos que hubo hambruna en la época de Abraham vino, claro que sí. Ni siquiera los méritos de Abraham vino evitaron una hambruna en la tierra. ¿Qué hizo él? Tuvo que bajar en una ocasión a Mizraim, en otra ocasión a donde Abimelech, ¿cierto? Los Pilishtim. Cuarta hambruna mencionada en el Tanaj es con Itzhak vino, que también nos dice que fue a donde el hijo de Abimelech. Ahora eran Itzhak y Abimelech segundo, los hijos de Abraham y Abimelech primero. Ahí van cuatro hambrunas. La quinta hambruna fue con Jacob vino. Los Sabot tuvieron que pasar temporadas de hambruna también. ¿Y qué pasó con los Sabot? Que nos dice que debido a la hambruna fue que vinieron los hermanos, se pusieron delante de Joseph y al final tanto Jacob vino como todos sus hijos se fueron a vivir a Goshen, a Mitzrayim. Entonces hubo hambruna también. La número 6 mencionada en el Tanaj es la de Ruth. Nos dice Ruth 2:1 que hay gran hambruna en Israel y por eso el Caná y Naomi se fueron de Eretz Israel a los campos de Moab. ¿Listo? Y después volvieron y pues pasó todo lo del desarrollo de Ruth, ya todo eso lo estudiamos. La número 7 fue con David Amelech, ¿cierto? Una hambruna que azotó 3 años y todo se debió a lo que sucedió con los Kohanim que mataron en Nob, los que mató Doeg el Edomita, que lo mandó Shaul a matarlos. Entonces, en represalia a ello, el pueblo de Anatot, digamos que clamó delante de Hashem y Hashem manifestó la hambruna como una manera de vengarse de todo Israel debido a que no se había sepultado debidamente a todos. Y bueno, ya estudiamos también que por allí llegaron y fueron ejecutados 7 descendientes de Shaul, ¿cierto? Para poder equilibrar las cargas y ahí se acabó el hambre una vez pasó eso. Esa es la número 7. La número 8 es la que estamos estudiando. Con Elías Juanabí hubo hambruna, ¿sí? Hubo una hambruna de 3 años. Sí, también en la época de Elías hubo hambre. Número 9, la de el profeta Elisha, la de su discípulo. En días del profeta Elisha también hubo una hambruna terrible, tal forma que todo era carísimo, pero incluso el profeta dijo, pero mañana todo va a ser muy barato y usted no lo va a ver, se lo deja a un guardia y a ese guardia todo el pueblo lo pisó en una estampida y murió y no vio efectivamente que al otro día toda la comida estaba baratísima. Bueno, lo estudiaremos más adelante. Ok, y tenemos la última hambre, la número 10. La número 10 la estamos viviendo en estos días, muchachos, en estas generaciones. Eso está escrito en Amós 8:11. Dice, llegarán días en que no habrá hambre de pan ni sed de agua, sino que el hambre será por la Torá. El hambre será, la sed será por la Torá. Eso significa que esta hambre que tenemos, esta necesidad que buscamos cada vez acercarnos a Shem, que buscamos estudiar su Torá, estudiar los secretos del cielo, cumplir más mis votos, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos viendo. Lo que es una hambruna que está dicho por los Jajamim. Es una hambre que lleva miles de años y que no se va a acabar.
porque la Torah, así como es infinita, nuestras ganas de saciarnos de ellas también es infinita, ¿sí? Una vez escuché, o leí más bien en un libro del rabino Rani Yar, que dice, alguien puede saciarse de ser médico, de saber que ya lo sabe todo y que no hay nada más que lo pueda sorprender, no hay nada más que aprender de la medicina, ¿sí? Puede llegar a ese punto alguien, puede llegar alguien a hacer lo mismo en obras civiles, en las leyes, los abogados también, pero nadie puede decir en la Torah, llámese toda la Torah, porque el que lo dice está muy lejos de poderla saber, ¿sí? Entonces por eso es un hambre que no se va a acabar. Muy bien, continuamos. Entonces, el Midrash Tanhum ahora nos enseña qué significa Eliyahu, ¿cierto? Eliyahu se escribe con el nombre Hashem, de hecho, ¿cierto? Se escribe también Aleph Lamed más el nombre Hashem, ahí está. Aleph Lamed, Yud, Hey, ¿listo? Ok, ¿qué significa entonces ese nombre? Que él es Adonai, él es Hashem. Es un nombre fuertísimo, es un nombre que denota junta dos nombres de Hashem. Entonces, el nombre él y el nombre Adonai. Ok, este nombre en realidad, dice Midrash Tanhuma, es para resaltar la extrema humildad del profeta, que aunque se equipara en sus acciones a Hashem, jamás perdió su humildad. Wow, ¿cómo así que se equipara en sus acciones a Hashem? Bueno, esto va a ser un hidush grandísimo. Cuando yo lo estudié quedé, ¡oh, tremendo! ¿Sí? Nosotros hablamos del Eliyahu, pero nunca profundizamos en él. ¿Y a qué se debe la grandeza del Eliyahu? Vamos a aprenderlo. Todo lo que se dice sobre el Eliyahu también se dice sobre Akadosh Baruj Hu. Tengo 5 ejemplos comparativos, puede que hayan más, pero yo estudié 5 que están enumerados en el Midrash Tanhuma. ¿Listo? Primero, sobre Hashem está escrito en nuestro Sidurim. Baruch Atadonai Mehayeha Metim. Es la segunda bendición de la Amida. Bendito eres tú, Hashem, que resucita a los muertos. ¿Listo? Sobre Eliyahu, nos dice el versículo 22 en este capítulo, que Eliyahu resucitó al hijo de la viuda de Sarafta. Entonces, así como Hashem se dice que resucita a los muertos, de Eliyahu se dice que resucitó a un muerto. Primera comparación. Segunda, también la segunda bendición de la Amida nos dice morida tal, o también Mashiva Ruach o morida Geshem. Él hace soplar el rocío y descender la lluvia, ¿cierto? Sobre Eliyahu vemos que él dice que no lloverá excepto por su palabra durante 3 años. Va la segunda comparación. Número 3, número 3 de las comparativas. Nos dice la Torah sobre Hashem que Hashem hizo descender fuego sobre Sedom y Amorá, ¿cierto? Capítulo 19 de la Torah. Muy bien. Sobre Eliyahu en Melahim Bet, ¿cierto? Segunda de Reyes 1:10, Eliyahu resulta que lo envía a llamar el rey Acab. Le dice, tiene que venir y manda un ejército de 50 soldados con su capitán. Eliyahu dice, si yo soy un profeta de Hashem, si yo soy un hombre de Hashem, que llueva fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50. ¡Pum! Sucedió una vez. Fue otro capitán con sus 50 y Eliyahu dijo, si soy profeta de Hashem, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti con tus 50. Y también pasó. El tercero ya le imploró misericordia, Eliyahu bajó y se presentó delante de Acab. Pero la comparativa es que así como Hashem hizo llover fuego sobre Sodoma y Gomorra, Eliyahu hizo llover fuego sobre estos soldados. ¿Van? 3 comparativas. Número 4. Sobre Akadosh Baruj Hu, Daniel 7:9 nos dice el Tanaj que su trono es hecho de fuego y de llamas. De fuego y de llamas es el trono de Hashem. En Melahim Bet, Segunda de Reyes 2:11, nos dice el Tanaj que Eliyahu es tomado, es arrebatado por un carro de fuego que tiene caballos en llamas, ¿cierto? Eso significa que también, así como Hashem, su trono es de fuego y llamas, Eliyahu fue tomado por fuego y llamas de este mundo. Cuarta comparación.
Quinta comparación y última. De Hashem se escribió que él está en la tempestad y allí es su camino. ¿Sí? En el Yahoo, también en el 2:11 de Melahim Bet, nos dice que él subió al cielo en un torbellino, o sea, como una tempestad. El camino de una tempestad es un torbellino. Entonces aquí vemos que a pesar de una comparativa en la cual lo que se dice sobre el Yahoo ya se había dicho también sobre Akadosh Baruj Hu, que el nombre tiene que ver con dos nombres de Hashem, aún así jamás el Yahoo llegó a pensar siquiera que él era un Dios. Jamás el Yahoo dijo yo soy un Dios, o yo soy santo, o yo estoy por encima de todos los demás, ¿sí? Eso demuestra en realidad la cercanía que tenía con Hashem. Cada persona que está más cerca de Hashem es más humilde. Cada persona que está más lejos de Hashem es menos humilde. ¿Listo? Eso es un ejercicio que no tiene pierde. Entre más conocemos a Hashem, más humildes nos volvemos. Muy bien. Ahora bien, hay un comentario en un libro de Kabbalah. Este libro se llama Kedushat Levi. Nos dice él en ese libro que un decreto que sale de la boca de Hashem puede ser anulado por un justo. ¿Sí? Eso está escrito hasta en los Salmos también, lo escribió precisamente David Amelech. Sin embargo, cuando un sadik, cuando un justo o cuando un profeta da un decreto que relacione al pueblo, otro sadik no está facultado para cancelarlo. O sea, la ecuación funciona si el decreto lo dio Hashem, de pronto acá abajo lo podemos anular. Pero si el decreto malo lo pronunció una persona acá mismo en nuestra dimensión, estamos imposibilitados a anularlo, porque eso solo lo puede anular es acá. No hay hombre que lo pueda anular de ninguna manera. ¿Sí? Entonces, por ello, sigue siendo este libro. El único que podía anular la hambruna era el mismo Eliyahu y nadie más. Y él fue precisamente el encargado luego de ir a avisarle a Jab que iba a volver a llover en Israel. Muy bien. Otro tema importante de estos versículos que leímos. Leímos que a Akadosh Baruj Hu le dijo, daré, ciertamente daré orden a los cuervos para que te suministren alimento. ¿Y qué nos dice? Que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. Tremendo, ¿no? ¿Qué aprendemos de acá? ¿Cierto? Dice la Gemara en una discusión de dónde sería que les llevaban los cuervos la carne al profeta Eliyahu. ¿Sí? Esa es una de las cosas positivas que se encontraron referente al rey Acab. Ya hace una semana, en el último estudio, ya está colgado en YouTube, para los que no lo vieron, se hablaron de 3 cosas positivas, perdón, de 6 cosas positivas que se ven en Acab. Y sin embargo, a pesar de que fueron muy positivas, eso no pesaba tanto como las transgresiones que hacía. Entonces pesó más en la balanza las transgresiones que las cosas buenas. Pero entre las cosas buenas que se enumeran, una de ellas es que comía carne kosher. De otra manera, Akash Barujún hubiera enviado cuervos hasta la mesa del rey a traerle carne y pan al profeta Eliyahu. Eso significa que guardaba las leyes de Kashrut con rigurosidad. Y por lo tanto su carne tenía shejitá, era faenado de la manera correcta para que fuera apta de consumo para alguien del tamaño del profeta Eliyahu. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esa es la versión que nos da la Gemara. Masejet Sanedrín, página 113a, fue lo que acabo de decir. Ahora miremos el otro lado de la moneda, ¿sí? El Midrash Tanhuma dice que no está de acuerdo con el Talmud. Los Jajamín del Midrash Tanhuma. Bueno, en realidad el Midrash Tanhuma son muchos Midrashim, pero los compiló Rabbi Tanhuma, que se llama así, ¿no? Allí está escrito que no fue de esa manera. Entonces dice, debemos aprender de los cuervos una lección, porque ellos tomaban la comida de la casa del rey Jehoshaphat, el rey de Yehudá, no el rey de Israel, sino el rey de Yehudá. ¿Para qué? Era el alimento para el Yahoo, pues no quisieron tomar nada de la mesa de Acab para esa persona justa que era el Yahoo. ¿Por qué? Porque la casa de Acab estaba llena de idolatría, ¿sí? Y ellos tienen otra prueba. ¿Cuál es la prueba? La prueba viene a ser el libro de Job.
Capítulo 35, versículo 11. Allí está escrito en el Tanaj, Él nos hace sabios a través de las aves de los cielos. Oh, entonces está refiriendo que las aves tienen sabiduría. Pues, según los sabios del Talmud, era de la mesa de Acab que se traía la carne y el pan. Según los sabios del Midrash, era del otro rey del territorio, que era el rey del reino del sur, de Yehudá, Jehoshaphat. ¿Sí? Tremendo. Pues, ambos tienen pruebas y son pruebas muy buenas. ¿Sí? Ok. Vamos a ver. Nos dice también Likutei Moharan. Likutei Moharan es de Rabbi Nachman de Breslev, ¿no? Nos dice Rabbi Nachman de Breslev, una persona debe aprender de los cuervos a romper su crueldad y romperla en compasión, porque esto es esencial para la existencia del mundo. ¿Por qué? Porque los cuervos son crueles, los cuervos son aves de rapiña, los cuervos ven un animalito muerto, una persona muerta y de una vez se van allá y caen como, como su nombre colombiano lo dice, como chulos, ¿cierto? Pero en este caso, la carne la llevaban intacta desde la mesa del rey hasta donde estaba ubicado el Naví. Es decir, que convirtieron su crueldad en compasión, y dice Rabbi Nachman de Breslev, esto es lo que debemos aprender nosotros del cuervo, que a pesar de que tenemos todo en la vida para ser aves de rapiña, podemos doblegar ese instinto para poder servir a otras personas. ¿Sí? Tremenda enseñanza. Pues, yo creo que a nadie se nos había ocurrido nunca. Así lo vio Rabbi Nachman y tiene toda la razón. Muy bien. Ahora miremos esto tan interesante. Este comentario es del Rabino Bejaye. Desde el Midrash vamos a volvernos harto en el tiempo. Vamos a volvernos unos, ¿qué digo yo? Como 1500 años atrás. Vamos a volvernos a la época del diluvio. Listo, a la época de Noah. Hay una historia con el cuervo que está mencionada en el Midrash Rabbah, ¿cierto? Yo creo que muchos de ustedes la han leído. El Midrash nos cuenta que mm, Noah esperaba que el cuervo le fuera útil, ¿cierto? Para explorar si ya había tierra. Y efectivamente, la Torá nos menciona que Noah mandó un cuervo, pero el cuervo estuvo todo el tiempo sobrevolando el arca. Así está escrito literalmente en la Torá. ¿Listo? Entonces, el Midrash amplía y dice, y Noah dudó si lo dejaba volver. ¿Cuál fue el problema de por qué el cuervo no quiso ir? El cuervo fue uno de los tres que violó el mandamiento de Hashem de no copular en el arca, ¿cierto? Uno fue el cuervo, otro fue el perro y otro fue Cam. Entonces el cuervo le decía a Noah, yo no quiero ir a mirar si hay tierra porque si me voy usted se va a quedar con mi mujer. Entonces Noah le decía, pero es ridículo, es de otra especie y además solo hay uno de ustedes, no pues, se puede procrear. Bueno, en fin, así lo expresa el Midrash. Entonces por eso el cuervo estuvo pues sobre el arca, sobrevolando y no exploró. Entonces el Midrash dice que Noah dudó y dijo, yo no lo voy a dejar entrar, no lo voy a dejar entrar a ese cuervo. Pero que Hashem le dijo, déjalo entrar hasta que se sequen las aguas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Dice Rabino de Jair. Acá Baruj se estaba refiriendo al episodio de Eliyahu. Acá, cuando hubo un decreto de sequía, se secaron las aguas y entonces el cuervo fue de utilidad. En el escenario de que Noah no hubiera dejado entrar al cuervo al arca y el cuervo se hubiera cansado y se hubiera muerto por fuera del arca, entonces, ¿quién hubiera alimentado al Eliyahu Anabí? Esto sirvió entonces de dos maneras. Uno para alimentar al profeta y dos para que el cuervo reparara el hecho de no querer colaborar al momento del diluvio. ¿Sí? Tremendo secreto también. Tremendo. La Torah es preciosa. Bendito Hashem. Muy bien. Seguimos adelante y otra vez la Gemara, pero en otro tratado. Esto está en Julín, Julín 5a. Julín 5 habla de los sacrificios Hol, los sacrificios que se hacían en todos los días de la semana. La Gemara cuestiona la versión de que la carne era de Acab, pues los sabios dicen que Acab comía kosher, ¿cierto? Y por eso Eliyahu comió de la mesa de Acab, de lo que le traían los cuervos, pero también la Gemara nos dice que no puede ser una prueba contundente porque Eliyahu comió
por la palabra de Hashem y eso no se cuestiona. O sea, se puede presumir que salía de la mesa de un rey porque normalmente el rey tiene carne y pan en todas sus comidas, ¿cierto? Pero en este caso viene la Gemara a decir, no hay una prueba que fuera de la mesa de Acab, ¿sí? Entonces ahí viene como esas diferentes opiniones referente al desarrollo de un hecho contundente que es el Tanaj, ¿sí? Es diferente cuando las opiniones son diferentes a la Laja, que eso ya es otro tema. Muy bien. El cuervo, dicen los ajamim, el cuervo es una de las 24 especies de aves no kosher que están mencionados en la Torá. Vayikra capítulo 11, ¿cierto? Para Shashemini. A partir de aquí, ¿cierto? Nos dice los ajamim, a partir de allí, el Yahú pide que Akash Baruj actúe con din y no con rajamim. O sea, que actúe con su atributo de juicio y no con el atributo de misericordia. Si Hashem actuara con el atributo de juicio para toda la humanidad, pues no llovería en ninguna parte del mundo, seguramente. Porque si en estas generaciones que estudiamos no eran dignos de lluvia, pues ahora imaginémonos en las que estamos, mucho más inferiores y mucho más alejadas de Hashem, ¿cierto? Entonces, también nos está diciendo los Jajamim que acá Baruj le estaba enseñando a el Yahu, que si un cuervo insensible, ¿cierto? Es capaz de ir contra su naturaleza y entregar comida, entregar pan, así también él, que es un ser humano, debería tener misericordia para pedir que llueva otra vez en Israel y se acabe el hambre. Por eso Hashem, diciéndolo de alguna manera, le está dando una cachetadita, mandándole un cuervo a hacer esa misión, porque el cuervo no es alguien que haga eso, no es un ser que sea misericordioso en absoluto, ¿sí? Ahora bien, siguen diciendo a mí, también el cuervo puede representar a Acab, ¿cierto? Al rey Acab, que permitió que su esposa dirija a los Bene Israel hacia la boda Sará, actuando de manera cruel y no de manera kasher, ¿sí? Por eso es una ave no kasher, que representaría entonces a Acab, que prefirió que su esposa fuera la que dirigiera espiritualmente a Israel. Tremendo. Otra visión que dan los Ajamim. Hashem le comunica a Eliyahu que incluso el cuervo puede generar algo positivo si se involucra adecuadamente. Así Hashem procura alejar a Eliyahu de la postura que ha tomado con Ahab, enseñándole que un enfoque más suave puede traer mejores resultados espirituales. ¿Sí? A veces el resultado no es el duro, a veces sí. Igual creo que depende mucho de cómo lo educan a uno. ¿Sí? Les decía hace un momento, a mí me educó un militar, entonces a veces a mí me funciona más los gritos, pero a otras personas no, porque no están habituadas a eso. Pues en general para el pueblo es mejor alguien que sea más suavecito. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Em, sigue diciendo. Los también se preguntan. Listo. Entonces tenemos que el cuervo es una manera de decirle al Yahoo, mire, no se porte como un cuervo. El cuervo puede hacer gesed, usted puede evitar que siga la sequía, que se acabe la hambruna, que vuelva a llover. Entonces, pero los sabios dicen, ¿y por qué Hashem mismo no lo hace? Porque Hashem mismo no interviene y acaba con el hambre y manda la lluvia, ¿cierto? Y dan 5 respuestas que tengo acá enumeradas. ¿Listo? La primera, porque Eliyahu sería etiquetado como un Navi Sheker, como un profeta mentiroso. Si él dice, no llueve hasta que yo diga, y Hashem interviene y manda la lluvia, entonces todo el mundo va a decir, ah, Eliyahu es un mentiroso. Todo lo que dice Eliyahu no se va a cumplir. Entonces, ese es el primer motivo. Número 2, si Israel no cambia la idolatría, entonces no van a entender el motivo de la sequía y seguirá en lo mismo. Entonces, la idea era una reprensión para que todo el mundo dejara de adorar el Baal y Asherah como lo ha instituido Acab y Jezabel y se volvieran a Hashem, al menos para pedir la lluvia. Y eso sería un buen comienzo. No pasó tampoco. Por eso Hashem no intervino. Número 3, el concepto de Simsum. En la Kabbalah se nos enseña en el Zohar Kadosh al comienzo que Hashem hizo un Simsum.
¿cierto? Una contracción, se llama eso. ¿Para qué? Para poder crear este mundo, para poder existir cerca de este mundo. Es decir, que Hashem a sí mismo, que es infinito e insondeable, él hizo una partecita pequeña de sí para estar muy cerca de este mundo. Así que nosotros cuando notamos que Hashem está cerca, ni siquiera es un porcentaje significativo de lo que en realidad puede ser Akadosh Baruj Hu, si llega a ser alguna forma, que no la tiene, ¿cierto? Es una contracción de Hashem que él mismo se hizo para crear este mundo. Entonces, desde que él hizo esa contracción y creó este mundo, nos dio algo llamado el libre albedrío. Entonces él no puede intervenir, o él no puede intervenir, mejor dicho, pero no lo hace para respetar la voluntad también de nosotros. Entonces el libre albedrío sigue siendo una fórmula por la cual Hashem no intervino, sino le mandó señales a Eliyahu para que cambiara la situación. ¿Listo? Número 4. Él le da señales a Eliyahu, pero no lo anula el decreto, porque Hashem dirige al hombre por donde quiere ser conducido, sea para bien o sea para mal. Eso está escrito en el Pirkei Avot, por donde el hombre quiere ir, por allí Akadosh Baruj Hu lo conduce. Entonces, si Eliyahu quería ir por ese lado, pues por allí Hashem lo condujo, pero sin embargo le enviaba esas pequeñas señales para decirle, no está bien lo que estás haciendo. ¿Sí? Ese es el cuarto motivo por el que no intervino. Y el número 5, Hashem entrega las llaves de la lluvia a Eliyahu, pero no las recupera hasta que Eliyahu acceda a devolverlas, ¿sí? Y por lo tanto, ¿cuándo pasó eso? Cuando pide la llave de la resurrección para el hijo de la viuda de Sarapta, y Hashem le dice, devuélvame la lluvia y tómela de la resurrección, ¿sí? Ya lo vimos hace un momento. Muy bien, vamos a terminar con este comentario. Con eso, la semana entrante hablamos precisamente de esa viuda de Sarepta y del hijo y de la resurrección de los muertos un poco. Eso va a estar también dentro de una semana, solamente. ¿Por qué se secó el arroyo, cierto? Porque os dijo que Hashem lo manda a un arroyo, allí lo alimenta con carne y con pan, y pues tenía el agua para beber cerca del arroyo. Pero dice, luego de unos días, el arroyo se secó porque no había ocurrido aguacero sobre la tierra. Entonces, ¿para qué se secaría el arroyo? Sería la pregunta si Hashem lo mandó hacia allá. Bueno, Rashi lo explica diciendo, porque Eliyahu debía darse cuenta cuánto se necesitaba la lluvia, tenía que sufrirlo en persona, ¿sí? El hecho de que Eliyahu decretara que no iba a llover no quiere decir que iba a estar a salvo del decreto también fresco en un lugar con mucha agua. No, él también se había afectado y Hashem lo estaba haciendo vivir en primera persona para que él recapacitara y se diera cuenta que si Dios era con él, que tenía como dirigirse con la nebuá, con la profecía, pues no iba a ser así con todo Israel. Por lo tanto, todo Israel necesitaba también las lluvias, ¿cierto? Ok, entonces el objetivo era, primero, pues que se diera cuenta, ¿no? Y segundo, que se molestara en ir al exilio, pues era desagradable para Hashem que Israel viviera con hambre. Entonces, ¿qué tocaba hacer? Si no llegaba en Israel, tocaba ir a alguna nación vecina para poderse alimentar, para poder beber agua. Pues eso es una molestia de todas formas. Está prohibido dejar ir a Israel bajo cualquier circunstancia, excepto en tres excepciones que menciona la ley. Una es para casarse, otra es para hacer empresa y otra es para estudiar Torah. ¿Sí? De resto está totalmente prohibido salir de las fronteras de Eretz Israel para alguien que vive allá. Ok, y más de Sanedrin, página 113 ya nuevamente, nos cierra con un comentario diciendo, ya que Hashem vio que Eliyahu fue insensible al sufrimiento del mundo, ¿cierto? Entonces Hashem le secó ese arroyo a él para que se inicie una cadena de eventos que llevaría a Eliyahu a regresar a Hashem la llave de la lluvia. Entonces todo esto desencadenó en la hambruna, y la hambruna en que la viuda no tenía que comer, que será el tema dentro de una semana. Hashem le envía a través de Eliyahu cómo encontrar un sustento, pero luego el hijo de esa mujer muere y obliga a Eliyahu a devolver la lluvia, a tener la resurrección de los muertos. ¿No? Muy bien, entonces, Baruch Hashem, solo leímos 7 versículos, ahora profundizamos de esos 7 versículos dentro de una semana, entonces iniciaremos desde el 8 en adelante para continuar hablando de Eliyahu Hanabi. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta,
¿Algún comentario? Por ahí veo que Yehuda tiene el micrófono abierto. Te escuchamos, amigo. No, mi estimado, se me prendió el, el- el micrófono, pero sí, muy interesante que fuera de las fronteras no se podría, como lo dijiste tú, no se podría como hacer negocios o estudio de Torah, todo tiene que ser dentro de las fronteras de Israel, según el Tanaj, como nos está citando aquí. Sí, digamos que lo que dice el Talmud basado en el Tanaj es que no se puede dejar de vivir en Israel, sino solo por tres motivos específicos, y eso es por un tiempo determinado, que una vez cumplida la misión debe regresar otra vez a vivir a Israel, que son uno, para casarse, para conseguir esposa, dos, para hacer negocios, y número tres, para estudiar Torah. ¿Sí? Sin embargo, si uno viaja fuera de Israel, o sea, se trastea, digámoslo, se establece en otro país solo por placer o solo por viajar o por otras cosas que no sean esos tres y de tiempo completo, está totalmente prohibido. Y eso sí dice que es alajá lema'aseh porque lo instituyó la Knesset Gadolá. Entonces se debe cumplir a rajatabla. Vivir en Israel, si por un tiempo se sale, pero se regresa inmediatamente, cumple sus objetivos. ¿Listo? Ok, ok, gracias. Muy bien. Bueno, bendito Hashem, entonces agradecemos a nuestro creador. Aprendimos hoy bastantes cosas, sé que es harta información. Hashem, mañana mismo si me da tiempo lo subo a YouTube para que lo puedan repasar. Y nada, agradecer a Hashem, agradecer a ustedes que se conectan para que estudiemos juntos e invitarlos dentro de una semana, después de romper el ayuno de Tisha B'Av, porque será el martes en la noche. Entonces la idea sería sentarnos después de que ese día no estudiamos Torah, aquí a estudiar Torah a la hora de costumbre para seguir hablando de Eliyahu Hanavi. Todo esto es tremendo y vamos a ir descubriendo qué más dicen los Sahamim sobre quién era Eliyahu, de dónde viene, porque nos apareció así como de sopetón. Les va a gustar. Baruch Hashem. Entonces a todos una feliz noche. Laila Tov Lekulam Shalom, amigos. Baila top.